Y qué bueno llegar hasta cada uno de ustedes en esta hora y compartirle ese mensaje de vida, ese mensaje que nos transforma, porque cada vez que nos acercamos a conocer a Dios, nuestra vida es otra, nuestra vida es diferente. Él la potencializa, Él la llena de esa plenitud de su amor. Por eso a cada uno de ustedes, bienvenido a esta transmisión aquí por Facebook Live. Esperamos que cada uno pueda estar bien y también compartir a otros de sus amigos, de sus compañeros allí de clase, de trabajo, en fin, para que también la vida de otros sea endulzada por el conocimiento de Dios, sea transformada por el poder y la gloria de Dios. ¿Acaso no nos gustaría a nosotros que alguien nos hubiese compartido ese mensaje, nos hubiese hablado de la sabiduría tan grande e infinita de Dios? Bueno, pues hagámoslo también. Si tenemos la forma de hacerlo, comparta y haga que otros también reciban este mensaje. Mi nombre es Wilson Cañón y estaré durante los siguientes minutos compartiéndole este importante tema de la sabiduría de Dios. Seguimos. Así que el sábado pasado estuvimos compartiendo acerca de ello. Bueno, hoy también dígale al Señor que abra su entendimiento, que le permita captar, recibir todo aquello que hará de su vida una vida conforme le agrada a Él. Padre, yo te doy gracias con cada uno de los amigos que se unen en esta hora, Señor. Bendícele, oh Dios, Señor, con esa sabiduría que viene de lo alto. Señor, cada hermano, cada hermana, oh Dios, que comprenda, Señor, lo que tiene que recibir, comprender, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por estos medios que tú nos das. Gracias, Señor, por este lugar también donde podemos predicar tu palabra, Señor. Aquí desde estas instalaciones de la congregación Centro Misionero Bethesda en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá, te damos gracias, Señor. Aquí en Colombia, gracias. Gracias por ese mensaje que corre, esa palabra que llega a los corazones, Señor. Gracias. Cómo nos has bendecido hasta el día de hoy con tu palabra. Somos diferentes, somos distintos. Tú nos has transformado de gloria en gloria. Gracias, Señor. Reconocemos que todo lo bueno que hay en nosotros ha venido de ti, Señor. Por eso, Dios, nos alegramos en ti, nos regocijamos. Por ti tenemos paz, tenemos gozo, Señor. Gracias por cada victoria que tú nos das, Señor. Gracias por esas victorias que recibimos a cada momento de tu mano, por tu gracia, Señor. Te bendigo, te exalto, Señor. Ahí está, Señor, este amado, esta amada, oh Dios, que te llama, que te busca, que te invoca, Señor, que busca tu presencia, tu poder, Señor, que tu gloria se derrame sobre su vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Recibe toda la gloria, Señor. Y llame allí prontamente a su familiar, a su hijo, a su hija también, que ya hemos comenzado esta transmisión, para que tome ahí su lugar y reciba esas palabras de Dios. Recíbalas con sumo gozo, con gran alegría en su vida. Y hablando de la sabiduría, definámosla. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Es la capacidad precisamente de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. Tanto los medios como los fines tienen que ser dignos de Dios. La sabiduría es la capacidad de ver el final desde el principio, de ver todo en la relación apropiada y en la perspectiva completa. Es juzgar en vista de los fines últimos y supremos y trabajar hacia esos fines con impecable precisión. El Dios Todopoderoso debe ser impecablemente preciso. Dios no balbucea. Los británicos solían decir de sí mismos: nosotros nos las arreglamos.
queriendo decir que de algún modo lo solucionan, tocando de oído, esperando lo mejor y sacando ventaja de las situaciones. Lo han hecho bien durante los últimos 1000 años. Esa es la manera en que nosotros tenemos que hacerlo. Pero Dios nunca obra así. Si Dios obrara de esa manera, probaría que no sabe nada más que nosotros acerca de las cosas. Pero Dios obra con impecable precisión, porque Dios ve el fin desde el principio y nunca, óigame bien, nunca necesita retroceder. ¿Notó alguna vez que nuestro Señor Jesucristo, cuando caminaba en la tierra, nunca pidió perdón? Él nunca se levantó a la mañana y dijo: perdón, muchachos, ayer cuando estaba hablando me confundí y dije esto, pero no era lo que quería decir. Jamás, porque Él era la sabiduría divinamente encarnada en la voz de un hombre. Y cuando hablaba, lo decía bien la primera vez. Nunca tuvo que pedir perdón. Yo he tenido que levantarme y explicarme a mí mismo algunas veces. Incluso en algunas ocasiones he tenido que levantarme públicamente y decirle a las personas que me había puesto en ridículo, pedirles perdón. Solo soy un hombre, como usted sabe. Pero Jesucristo ni siquiera una vez dijo: perdón, pero ayer dije algo equivocado. No quise dejarles esa impresión. Siempre lo dijo bien, porque Él era Dios. Él nunca pidió perdón, nunca tuvo que aclarar nada. Decía: esto es así. Y ellos lo tomaban o lo dejaban. Y si no lo tomaban, Él les decía algo más. Pero nunca se retractó de nada de lo que dijo, porque Él es Dios. La sabiduría de la Biblia es diferente de la sabiduría de la tierra, y es que la sabiduría bíblica tiene una connotación moral. Es elevada y santa, llena de amor y pureza. La idea de astucia nunca se halla en las Escrituras, excepto cuando se le atribuye a Satanás o a los hombres malos. Pero la sabiduría, cuando es atribuida a Dios, a los hombres buenos, a los ángeles, siempre significa la capacidad de situarse en un nivel elevado, puro y bondadoso. Nunca hay nada de astucia en ella. Así que si algún momento, amigo o amiga, usted dijo: es que es la sabiduría de Dios, y actúa usted con astucia, con engaño o algo por el estilo, esa no era la sabiduría de Dios. Otra cosa importante: la sabiduría de Dios es infinita. Ya que Dios es sabio, tiene que ser completamente sabio. Él no puede ser un poquito sabio. Si yo pensara que Dios es solamente un poquito sabio, o incluso un 90% sabio, no podría dormir esta noche. Si escuchara las noticias de las 10 en punto y oyera lo que están haciendo en el Congo y en Laos, si oyera que los soldados enemigos han penetrado las líneas, si supiera estas cosas y creyera que Dios solo tiene razón en parte, no podría dormir. Me preocuparía hasta entrar
en un estado de choque. Pero yo creo que Dios es infinitamente sabio, absolutamente prudente. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Lo que leemos en Proverbios 3:19, en la Nueva Versión Internacional, Proverbios 3:19. No tenemos que preocuparnos al respecto, porque Dios es sabio, infinitamente sabio. La sabiduría de Dios es vista en su creación, en su redención, en que Dios ha planeado el supremo bien para el mayor número por el mayor tiempo. Óigalo bien. Ha planeado el mayor bien para el mayor número por el mayor tiempo. Detesto la palabra oportunista. No detesto las personas, detesto cosas. No detesto a un predicador servil, indigno y oportunista. No podría detestarlo y ser cristiano. Pero detesto la forma servil, despreciable y falsa en que vive. Y no me gusta el oportunismo, porque es una actitud que no piensa en el año próximo, ni mucho menos en la eternidad. Solo le importa la próxima vez en que envíe un informe al cuartel, o la próxima vez que sean llamados a otro lugar. Los oportunistas trabajan solo para el ahora. Dios, por su parte, siempre piensa en el mayor bien, para el mayor número, por el mayor tiempo. Dios siempre piensa en términos de eternidad. Cuando Dios planea bendecir al hombre, a un hombre, toma en su mano a esa criatura pobre, pequeña, maldecida por el tiempo, y dice: hijo mío, soplo eternidad e inmortalidad en ti. Te permito compartir mi infinitud. Si usted y yo realmente supiéramos cuánto tiempo tendremos el privilegio de vivir y estar con Dios, nos regocijaríamos. Regocíjese ahí donde esté. Dígale: Señor, voy a tener toda una eternidad para vivir contigo, para estar contigo, Señor. Sabe que el Dios Todopoderoso ha planeado que usted no solo disfrute de Él ahora, sino por todas las eternidades venideras. Y es para el mayor número y el sumo bien. Dios quisiera que todos fuesen salvos, que todos participasen de ese mayor bien. Es para el mayor número, por el mayor tiempo posible. A veces las iglesias y los consejos directivos de gobierno hacen cosas para obtener un poco más de dinero o algunos miembros más, pero no por el mayor bien de las personas. Todas las iglesias deberían ser conducidas para hacer el sumo bien para el mayor número de personas, aunque parezcan fracasar. Esa es la manera en que Dios planeó las cosas. Pero vemos todo lo contrario. A veces se hace esto porque el otro va a hacer esto y de pronto me quita aquello, y no pensamos en el mayor bien para el mayor número de personas durante el mayor tiempo. ¿Sabe una cosa? Que la sabiduría de Dios se revela, se muestra
¿Sí? Y mientras consideramos dónde revelada la sabiduría de Dios, recuerde la alegoría del hermoso palacio. Recuerde que puede ser cuestionada por hombres incrédulos. Ellos caminarán por el hermoso palacio que ahora es una posilga y dirán: usted no puede probarme que el Dios que hizo esto es sabio y bueno. Hay demasiado dolor, crimen, pecado y suciedad. Repito, el Dios Todopoderoso está rigiendo su mundo. Y vendrá el día en el que Dios quitará una nube de este mundo. Y se reunirán admirados de todas las partes y dirán: ¡cuán maravilloso es Dios! Oiga con atención lo que leemos aquí en estos versículos. Primero voy a leer Apocalipsis 4:11, de ahí voy a pasar al capítulo 5, versículo 9 al 10, y terminaré en el versículo 12. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 4:11, 5:9 al 10 y el versículo número 12. Y seremos admirados, y Dios será admirado en nosotros. Observe que cuando Dios realiza sus obras más terribles y majestuosas, siempre lo hace en la oscuridad. En la creación, puede usted recordar que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo número 3. Allí en la oscuridad, Dios estaba haciendo cosas maravillosas, magníficas, terribles, gloriosas, como si dijera: no quiero que ni siquiera los ángeles, serafines o arcángeles vean lo que estoy haciendo. Y cuando Dios se encarnó en su Hijo, lo trajo al mundo como un hombre. No lo envió desde el cielo brillando como un meteoro para dejar atónito al mundo. Él lo formó en la dulce oscuridad del vientre de una virgen, no visto por ojos mortales. Los huesos fueron formados en el vientre de la que estaba encinta. Fue como si Dios dijera: en mi infinita sabiduría estoy encarnando mi palabra eterna en la forma de un hombre, y nadie verá mi misterio. Y nunca lo vieron. Y cuando fue clavado en la cruz, colgado allí en agonía por usted y por mí, las tinieblas cubrieron la tierra como una nube sobre él, como si Dios estuviera diciendo: no pueden verlo, ni siquiera los dejaré verlo morir. Estoy haciendo mis maravillas de la expiación en la oscuridad. Y cuando se realizó la expiación y él dijo: consumado es, Juan 10:30,
Dios levantó la noche y ellos lo bajaron y lo pusieron en la tumba. Y cuando vinieron a verlo resucitar, Él ya había resucitado. Vinieron mucho antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro, pero Él no estaba allí. Había resucitado. Cada cosa magnífica que Dios ha hecho, la ha hecho en el silencio y la oscuridad, porque su sabiduría es tal que ningún hombre podría comprenderla en manera absoluta. En la redención, Cristo fue crucificado. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24 y capítulo 2, versículo 7. En la salvación, Dios requiere que nos arrepintamos y creamos. Esto es hecho por el sabio consejo de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera carta a los Corintios 1:21. Y en la consumación también vemos la sabiduría de Dios. Leemos allí en Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. De modo que en todo esto, la absoluta sabiduría de Dios es revelada. El quid de la cuestión de su vida se halla aquí. No importa si usted conoce o no esta pequeña brizna de teología sistemática. Ese no es el punto. El punto es que debe o ser la sabiduría de Dios o la suya. ¿Es a la manera de Dios o a la suya? Todo aquello para lo cual usted y yo hemos vivido, hemos esperado o hemos soñado en lo profundo de nuestro corazón, depende de si usted va a aceptar o no la suprema sabiduría del Dios Trino, como está revelada en las Escrituras y en su obra providencial en la humanidad, o va a ir por su propio camino. La definición de pecado más completa que conozco es la que se da en Isaías 53, versículo número 6. Isaías 53, 6, Nueva Versión Internacional. Todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Se lo vuelvo a leer en la Nueva Versión Internacional. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Apartarse por el propio camino es la esencia del pecado. Yo me aparto por mi propio camino porque creo que es más sabio que el camino de Dios. Dios podría decirle a algún empresario: da el diezmo de tu ingreso este año. El empresario puede decir: oh Dios, yo no puedo hacer eso. Dios dice: da el diezmo, hijo. Y él dice: no puedo hacerlo, porque si lo hago no podré pagar los impuestos. Dios dice: da el diezmo, hijo.
Pero él todavía le responde: no puedo hacerlo, Dios. Y no lo hace. Y al año siguiente, él no prospera tanto y su negocio decae. ¿Por qué? Porque él no estaba obedeciendo a Dios. La jovencita de ojos ingenuos mira a ese individuo grande, a quien ama, a quien quiere tanto, pero él es un pecador y no tiene intención de ser otra cosa más que un pecador, mientras que ella es una cristiana nacida de nuevo. Así que ella cae de rodillas ante Dios y llora: oh Dios, ¿qué voy a hacer? La voz en su interior le dice: tú sabes lo que debes hacer. Segunda de Corintios 6:14, segunda carta a los Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero ella se pone de pie de un salto y dice: no, Dios, no puedo pagar ese precio, es demasiado. Así que se compromete. Toma su propia sabiduría en vez de la sabiduría de Dios y se casa con el individuo. Después, él se rehúsa absolutamente a ir a la iglesia. Y desde ese momento en adelante hace la vida de ella un infierno. 5 años y 2 o 3 hijos después, su esposo la ha dejado. Ella viene a su pastor con un corazón quebrantado y dice: pastor, ¿qué puedo hacer? Por ser un pastor decoroso y por no querer herir los sentimientos de ella, él no le recuerda la vez en que la sabiduría de Dios le dijo: no te cases con él. Y ella dijo: yo sé más que tú, Dios. Ese es el quid de la cuestión de nuestra vida. Esta es la diferencia entre avivamiento y una iglesia muerta. Esta es la diferencia entre una vida llena del Espíritu Santo y una vida llena del ego. ¿Quién la está dirigiendo? ¿Quién es el jefe? ¿La sabiduría de quién está prevaleciendo? ¿La sabiduría de Dios o la sabiduría del hombre? En todos los tratos providenciales de Dios conmigo, yo debo tomar posición y decidir que la manera de Dios es la correcta. Cuando las cosas parecen andar mal para mí, en vez de creer que andan mal, creo que andan bien. Tomo por la fe Romanos capítulo 8, versículo 28. Yo sé que usted lo sabe ya muy bien de memoria, pero ¿por qué no en esas situaciones que somos tentados a pensar que va todo mal y creer que todo va mal? Bueno, si creemos que ahí está la sabiduría de Dios, porque hemos orado, porque hemos expuesto todo delante del Señor y Dios sabe qué es lo correcto, pues creamos que todo va bien. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito sea el Señor. Entonces tome usted esa posición y decida que la manera de Dios es la correcta. Y crea: Señor, todo está andando bien, porque tú estás detrás de todo el asunto. Yo tengo que decidir si voy a ir por mi camino o voy a confiar ciegamente en la sabiduría de Dios.
si confío ciegamente en la sabiduría de Dios? Él promete: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Esto lo encuentra en Isaías 42:16. Isaías 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Isaías 42:16. ¿Se da cuenta? Cuando usted confía ciegamente en la sabiduría de Dios, Dios dice: voy a guiar a este cieguito por camino que no sabía. Le haré andar por sendas que no conocía, pero todo lo voy a transformar en luz y no lo desampararé. Dios me conducirá hasta el fin y me probará y saldré como oro. Dice allí Job capítulo 23, versículo 10. Y Dios me introducirá a un rico lugar y me enriquecerá con los tesoros del cielo que nunca mueren. Pero si un hombre prefiere su propio camino, el Señor lo dejará que siga su propio camino. Tenemos que decidir como cristianos si insistiremos en nuestros planes y ambiciones o si tomaremos el camino de Dios. Si insistimos en nuestros caminos y ambiciones, ponemos en peligro todo lo que tenemos, porque carecemos de la sabiduría para saber cómo hacerlo. No se atreva usted a manejar su vida. Medite en eso y determine, decida, tome esa posición de dejar que Él maneje su vida. Recuerde que desde el principio Él lo creó un ser santo. Él tiene la autoridad sobre todas sus criaturas y sobre usted, pero le hemos fallado, hemos errado, nos hemos desviado eligiendo nuestro propio camino. Pero Él por amor vino aquí a esta tierra, Jesucristo, para llevarse todas nuestras faltas. Él quiere que nos arrepintamos, le pidamos perdón, cambiemos de manera de pensar y Él nos dará otra oportunidad. ¿Quiere usted recibirla? Dígale esta oración con fe, desde su corazón a Dios. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor. Gracias, porque solo tú puedes perdonarme. Hoy cambio de manera de pensar. Perdona todos mis errores, mis faltas. Hoy quiero decidirme por ese camino de tu sabiduría. Ven a ser mi administrador. Ven a manejar mi vida. Desde hoy sé que tú harás lo que es correcto para mí. Gracias por darme un corazón nuevo para amarte y para entender tus caminos. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Y a cada uno de ustedes que estuvo oyendo esta palabra, qué bueno es que la meditemos. Le digamos: sí, Señor, he tenido algunas bajas en mi camino. Señor, he cometido algunos errores y he pagado por ellos, Señor. Pero llegó el momento de que yo permita que tú dirijas mi vida con tu sabiduría, Señor. Tú sí ves el final desde el principio. Gracias, Señor. Tú eres impecable en precisión. Dígale: Señor, yo en cambio cometo errores, Señor, oh Dios. Un momento estoy pensando en avanzar y otro en retroceder. Tengo que estar disculpándome, tengo que estar pidiéndole perdón a otras personas porque los he herido, porque quizá con mi conducta los he confundido. Perdóname, Señor, oh Dios, todas las veces que he elegido
mi propio camino, Señor. Perdóname, oh Dios. Perdona el andar en mi astucia y no en esa sabiduría tuya, Señor. Oh Dios, tú eres infinitamente sabio. Sí, alábelo por lo que Él es. Dígale, gracias te doy, Señor, porque tú sabes pensar en el mayor bien, para el mayor número, por el mayor tiempo, Señor. Perdónanos si como iglesias pensamos a veces solo en nosotros, en nuestro grupito, en tener más personas o dinero y no en hacer el mayor bien a las personas, el sumo bien durante el mayor tiempo posible. Por eso, gracias por haber revelado esa sabiduría tuya a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tú eres sabio y que eres bueno, Señor. Que en cualquier momento quitarás esa nube de sobre este mundo y entonces todos tendrán que admirarse de la clase de Dios que tenemos. Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Tú eres digno, Señor, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, Señor. ¿Cómo han manifestado tu sabiduría, Señor? Siempre haces cosas terribles, majestuosas, y lo haces en la oscuridad, Señor. Gracias por tu creación, Señor. Gracias por haber enviado a Jesucristo ahí en el vientre de esa virgen. Gracias, Señor, por tus planes, porque fuiste a la cruz y moriste por mí. Fuiste afligido por mí, Señor. Por eso hago bien en depositar toda mi confianza en ti, Señor. Gracias. Todo lo haces con tu sabiduría, Señor, oh Dios, y lo has hecho en el silencio, en la oscuridad. Perdónanos porque muchas veces pretendemos alabanza para nosotros mismos. Y yo hice esto, y yo hice aquello, y yo hice lo otro. Si fuésemos más sabios, callaríamos. Dejaríamos que solamente tú recibas la gloria, Señor. Gracias, oh Dios del cielo, por todos aquellos que se han arrepentido, Señor. Por todo aquel que ha creído en ti, Señor, para guiar sus pasos, su vida, con tu consejo, con tu palabra, con esa gran sabiduría tuya, Señor. Pídale que le regale esa multiforme sabiduría. Dígale, Señor, gracias por tu multiforme sabiduría. Tú sabes lo que he soñado, lo que he querido en mi corazón. Pero, Señor, ante todo quiero aceptar tu suprema sabiduría, oh Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí está revelada por tu palabra, Señor. Todos andábamos perdidos como ovejas cuando decidimos seguir nuestro propio camino, Señor. Pero abandono el pecado, abandono el seguir mi propio camino. Jamás quiero pensar que sea más sabio que el camino tuyo, Señor. Por eso usted no se deje creer cuando la gente le dice no le dé a Dios, no haga esto, no haga lo otro. ¿Quién le va a enseñar a Dios? Usted haga lo que Dios le ha mandado, lo que Dios le ha ordenado. ¿Cuántos casamenteros hay en estos tiempos? Casamenteras. Ay, ese va a ser su hombre de Dios, esa es su mujer de Dios. Échele mano que ese es el suyo. ¿Y es que es acaso el Dios o una diosa para ver qué deparará el futuro con esa persona? No, usted tiene que entrar en ayuno, en oración, buscar la presencia de Dios para que Él le hable. No escoger su propio camino. Por eso, qué bueno es cuando acudimos a Dios. Le decimos, Señor, de cuántas cosas tú nos libras, porque tú ves el fin desde el principio. Ayúdanos a depender siempre de esa sabiduría. Jamás nadie en esta tierra sabrá más que tú, Señor. Por eso tú sabes con quién ella debe casarse. Solo tú lo sabes. Eso es lo que le digo a los muchachos, a los jóvenes. Cuando usted se vaya a casar, no solamente le valga el sí de sus padres,
o la aprobación de sus líderes o guías espirituales. Lo más importante es qué dice Dios. Ahora, iglesia, qué bueno que usted le diga: Señor, aquí está mi vida, en seguir tu sabiduría. Así voy a estar avivado, lleno del Espíritu, porque tú estarás dirigiendo mi vida, porque te dejaré ser el jefe. Señor, no quiero que prevalezca mi sabiduría. Dígaselo en esta hora. Arriésguese a decirle: Señor, no quiero que prevalezca mi sabiduría, Señor, sino que prevalezca la tuya, oh Dios del cielo. Por eso todo aquello que no sea conforme tu preciosa y perfecta voluntad para conmigo, Señor, lo desecho. Lo aparto de mi vida, Señor. No quiero una vida llena de ego, sino esa vida crucificada y esa vida llena de tu Espíritu, Señor. Y crea que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Dígale: sí, Señor, voy a creer ciegamente en tu sabiduría, y Él entonces guiará a los ciegos por camino que no sabían. Les hará andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiará las tinieblas en luz, lo escabroso en llanura. Estas cosas hará y no nos desamparará. Y aunque pase usted por la prueba, que Él lo esté probando, saldrá usted como el oro. Dígale: gracias, Señor, porque sé quién está dirigiendo mi vida. Sé que es tu Espíritu el que me guía, y no me pondré en su sitio. Siempre seré un súbdito, seré un sirviente tuyo, Señor, para que tú guíes mi vida. Felicito a mis amados que han estado también sacando este tiempo para oír la palabra del Señor. Qué bueno que ustedes se llenan de sabiduría, de gozo, de alegría. Bendigo a mi hermana Alexandra Nova, Estrella Quiñones, Rita Forero, Daisy Delgadillo, Guillermo Machuca, Ovidio Ortiz, la familia Ortiz Arévalo, Nelcy Ortega, Jonathan Peña, Adris Arévalo, Amparo Rodríguez, Yudia Mezquita, Franci Cortés, Albita Valero, Dayana Ortiz, Marianelli Muñoz, toda su familia. Dios les siga bendiciendo. Allí a mi hermano Pablito también, Dios les sobreabunde. Blanca Santana, Juan Delgadillo, Marta Contreras, Rodrigo Ramírez, Vivis Cindy Castellanos, Mónica Castellanos, Paola Otero, Alejandra Benítez. Gracias a Dios por ustedes. Permítame orar por sus vidas. Padre, te doy gracias. Sigue guardándoles en esa fe genuina, Señor. Llénales de tu sabiduría, oh Dios del cielo, y que cada día comprueben cuál sea tu buena y perfecta voluntad para con sus vidas. Que siempre tu bendición esté sobre ellos, Señor, guardándoles, apartándoles del mal, Señor, separándoles para ti, para oír tu voz, para saber que es lo mejor, lo que tú tienes para cada uno de ellos. Señor, sigue guardándoles con poder, en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados, qué gozo ha sido compartir con ustedes, ya sea que estén ahí en su casa, en un viaje, hayan salido al campo, bueno, allí donde estén, qué bueno que puedan compartir esta palabra para que otros sepan de ese Dios sabio que usted sigue, al que usted le ha creído y en quien usted confía. Mis amados, que el Dios de la gloria siga visitándoles, siga revelándose a su vida, siga llenándole de su espíritu, y cada día usted rebose con esas bendiciones de Dios. Dios le guarde. Recuerde que 4 de la tarde estará otra transmisión de este lugar y de parte de Dios. Dios les guarde.